Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Vuelvo a este escenario acompañada de otra mujer extraordinaria a la que no había leído hasta ahora, pero que he descubierto y ya va a formar parte de mis lecturas y espero que también de mis amistades. Yo creo que igual muchos de los que estáis aquí conocéis a Mercedes Rosende porque me acaba de decir que ya ha venido varias veces a la Semana Negra de Gijón. Pero lo cierto es que este libro que tengo en mis manos es el primero que publica aquí en España en una editorial muy querida para mí, que es Al Revés y muy conocida de muchos de vosotros. No es su primera novela, lleva 4 novelas, ¿no? Tiene fans por el mundo entero, en especial en Alemania he visto. Sí, en Alemania es mi fuerte. Es tu fuerte. Y ella dice, que me hace mucha gracia, porque lo dice aquí, dice, no sé si soy escritora, me parece que soy una impostora que escribe para ser otras personas. Siempre quise ser otros y la manera más fácil de ser un ladrón o una asesina o un policía corrupto sin el peligro de ir a la cárcel, de que me maten, es la literatura. Así que es una delincuente en potencia. Pero no es por eso, ¿eh? No es ¿No? solamente. No. Lo que pasa es que yo empecé a escribir siendo ya bastante mayorcita, ¿no? Es decir, mi primera novela sale publicada cuando yo tengo ya casi 51 años. Entonces, entré al mundo de la literatura en puntas de pie y siempre me siento un poco una impostora, siempre me siento que estoy acá entre ustedes y que quizá debería estar, no sé, una señora jubilada de 65 años debería estar tejiendo en su casa. Entonces, y además me río un poco de esa sensación que tengo de ser una impostora. Bueno, pues como dice Irene Vallejo, en realidad tejer, tramar, viene a ser un poco lo mismo y lo que haces es que tramas una novela con una trama a su vez que parece sencilla, pero que es muy divertida, muy peculiar, con mucha ironía. Y además con mucha crítica social también por todas partes. Hay muchos temas en esta mujer equivocada que a mí me han fascinado, pero yo creo que tenemos que ir parte por parte y empezar por conocer a Úrsula. Úrsula es la protagonista de esta novela y es una mujer que tiene una percepción de sí misma que no es real, pero eso nos pasa a tantas mujeres. ¿Por qué no nos presentas a Úrsula, la mujer equivocada? Capaz que les cuento un poco antes cómo fue que surgió Úrsula, porque es también bastante llamativo. O sea, yo había escrito una novela antes de escribir Mujer Equivocada y tenía la idea de que los personajes se transpiran, se sudan, en fin, de que el escritor está muchísimo tiempo creando un personaje. Entonces, tengo un trabajo que paso muchísimo tiempo viajando en aviones, entonces estaba en un aeropuerto, como paso a veces, no sé, gran parte de mi vida, y el avión se atrasa y empiezo a hablar con un señor. Y ese señor me empieza a contar de su ex esposa. Y el señor me empieza a contar que su ex esposa era una mujer, si bien pasada de peso, bellísima, pero que se autopercibía como una mujer gorda. Y me empieza a contar anécdotas y todo lo demás. La cuestión es que yo, después de eso, salgo corriendo y anoto todo lo que me dijo porque me parecía tremendamente interesante. Y además yo no podía estar más contenta de que ese señor me hubiera regalado un personaje como ese. Esa mujer no es Úrsula, pero esa mujer fue así como nació Úrsula. Ahora, se las presento un poco. Úrsula fue mutando, como les digo, de esta musa inicial que yo tenía y se transformó en una mujer solitaria,
en una mujer además que habla constantemente, pelea más que hablar, discute más que pelear con su padre. El único problema es que su padre no está muerto, su padre está muerto, o sea que está hablando con un muerto todo el tiempo. Es una mujer bastante particular que se dedica, es traductora, es también claque en un reality show, no sé si ustedes saben lo que es eso. Sí, bueno, son los que van a aplaudir a los programas de televisión, claque. Y tiene una relación familiar que podríamos llamar, como se dice ahora en las redes sociales, complicada. Más o menos les cuento así por arriba cómo es Úrsula. Úrsula tiene muchísimos más aristas de las que yo ahora les podría llegar a contar. Entre otras cosas, no es la que parece. Como pasa siempre, además, en las tramas negras, Úrsula no es la que ustedes creen al principio. Creo que eso es lo principal. Ustedes sospechen de Úrsula cuando lean. Pero nada más, sobre esas cosas no les diremos nada más. Pero hay varias circunstancias que son muy interesantes. Una de ellas es esta Úrsula que planteas, que está presionada por esa obsesión que hay en este siglo XXI con la belleza, la juventud, ¿no? Todos esos parámetros en los que estamos un poco presas, sobre todo las mujeres, ¿no? Y más en los tiempos de las redes sociales. Yo hace poco me di cuenta que cuando empecé a escribir, empecé a conocer, a descubrir ciertas cosas de mí misma. Y una de ellas era cómo me pesaba el hecho de que las mujeres tenemos una exigencia muy superior a la que tienen los hombres con respecto a nuestro físico. Es decir, hay una escritora que se llama Naomi Campbell que lo ha expresado muy bien en un libro que se llama El mito de la belleza. Yo, por supuesto, no voy a llegar a tanto. Y además, y esto es muy importante, en mi literatura trato de no hacer panfletos, trato de transmitir ideas, pero trato de transmitir ideas, pero de una manera entretenida. O sea, ustedes seguramente sepan lo que yo pienso respecto a este tema que ahora les voy a decir, pero intento que no sea un alegato. Entonces, como les decía, descubrí que a mí me preocupaba mucho el cuerpo de la mujer, me preocupaba la exigencia del cuerpo de la mujer. Y por aquel entonces también leía a esta escritora, a Naomi Campbell, que ella sostiene que después que las mujeres rompimos el techo de cristal, ella por supuesto se refiere al mundo occidental, ¿no? Que después que rompimos el techo de cristal, hemos mejorado nuestros trabajos, hemos mejorado nuestros ingresos, ya no somos más la que cuida el fuego del hogar, ya no somos más la vestal que se queda en la casa, hemos logrado ser astronautas, ser gerentes, el máximo CEO de una multinacional. Pero, sin embargo, y paralelamente, nos hemos entrampado con el tema de nuestro cuerpo. Es decir, cada vez tenemos más poder y cada vez estamos más prisioneras en el mito de la belleza. Y cuando me refiero al mito de la belleza, tomándolo de esta señora que les digo que se llama Naomi Campbell, me refiero a que hemos aceptado el pacto, y escuchen esto porque es terrible, de que a lo largo de nuestra vida tenemos que ser eternamente delgadas, eternamente bellas y eternamente jóvenes. Y eso es, del punto de vista fisiológico, un disparate mayúsculo. ¿Me pueden explicar cómo nos embretaron de esa manera y por qué las mujeres nos dejamos hacer eso? Es inenarrable. Fíjate que tengo la sensación de que a veces nos lo hacemos nosotras a nosotras mismas y además entre nosotras también, ¿no? Y muchas veces queremos ser jóvenes, bellas y eternas casi para las otras mujeres, ¿no? Y hay algo en tu libro que me llama mucho la atención y es la comparación. O sea, el problema es que ¿por qué no se ve tan bella como es esta mujer, Úrsula, que luego contaremos por qué es la mujer equivocada? ¿Por qué no se ve tan bella? Pues probablemente porque ella mira a su hermana, tiene una hermana que es,
cumple más los cánones establecidos, y entonces al final ella la encuentra mucho mejor. Y eso es algo que nos sucede mucho a las mujeres, que tendemos a compararnos con las otras mujeres y siempre salimos perdiendo. Es una cosa increíble, ¿no? El césped del vecino siempre es más verde. Siempre. Entonces, es muy sorprendente por qué sucede esto, por qué las cosas no son como son, sino como uno las percibe. Y parece que nosotras siempre nos percibimos a nosotras peor de lo que somos en comparación con las demás, ¿no? Y cuando hay una mujer, como cuando hay una hermana, siempre te parece que tu hermana es mucho mejor, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención, que dice que la envidia está en la base de todo proceso evolutivo. Es genial, ¿no? Desde luego que sí. Y bueno, y también hablo un poco de la envidia. Es decir, a lo largo porque es una saga, después Úrsula se reprodujo y de este libro van a salir los sucesivos, ¿no? Por ahora, yo digo que es una trilogía de 4, porque siempre hablaba de la trilogía y ahora, bueno, va a salir el 4. Y me gusta seguir pensando en términos de trilogía. Bueno, vamos a presentar además por qué se llama La mujer equivocada este libro, porque es que Úrsula es la mujer equivocada, más allá de su propia percepción, que también es equivocada, ella es la mujer equivocada. ¿Por qué? Es un título polisémico y que fue imposible de traducir a otras lenguas, porque solamente en español tiene esa polisemia, es decir, es la mujer equivocada porque hay otra persona que la confunde, pero además ella misma también está equivocada en su percepción de sí misma. No pudo ser traducido a ningún otro idioma de esa manera, porque esa polisemia solo se da en el español. Entonces, bueno, eso también es algo bonito de contar, porque solamente nosotras podemos hablar en una presentación en español de por qué es equivocada. Es equivocada por cómo ella se percibe. Ella se percibe mucho más gorda de lo que es. También ahí estoy hablando de una enfermedad del milenio, ¿no? De que las mujeres no solamente aspiramos a ser una tapa de revista, que nunca lo vamos a hacer, sino que además estamos atentando contra la salud de nuestro propio cuerpo, es decir, hay algo patológico en esto. Pero como les decía, todo está narrado desde la descripción que va haciendo la propia Úrsula de su vida. Por eso les decía, no quiero hacer un alegato, quiero mostrar. Pero aparte es la mujer equivocada porque es la mujer equivocada. Bueno, resulta que Úrsula, además esta es la principal razón que ya me he olvidado. Úrsula está en su solitario apartamento una noche, una vida en la que rara vez pasa nada, una vida monótona, unos trabajos bastante predecibles, una vida metódica. Además, ella los domingos limpia, se hace su sopa para la dieta porque siempre está a dieta. Y una noche suena el teléfono que nunca suena en esa casa, suena. Y ella va, atiende y le dice, tenemos a su marido, queremos 1 millón, venga al café tanto en el centro de Montevideo. Y cuelgan la comunicación. Y Úrsula se queda pensando, ¿qué marido? Pero decide ir, porque ella quiere cambiar de vida. Y ella ahí ve una bisagra importante en el resto de su vida. Y no le falta razón. Y a partir de ahí sucede algo muy delirante porque, claro, ese marido que ha desaparecido, que evidentemente no es el suyo, es el marido de otra Úrsula, que se llama exactamente igual que ella. Una homónima. Exacto. Y a partir de ese momento ella va a hacerse pasar por ese personaje. Y entonces hay una sucesión de conversaciones que rayan el absurdo, que es muy sorprendente. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí, o tú misma, Mercedes, has leído una novela de Jardiel Poncela que se llama Espérame en Siberia, vida mía,
que yo cuando leí esta novela de Mercedes me quedé impactada porque ese juego tan curioso que haces con el humor, ¿no? Esa relación que ella tiene con el secuestrador, que es un pobre tipo, ¿no? Que es un pobre tipo, es muy parecida a ese absurdo que sucede en la novela de Jardiel Poncela cuando le diagnostican un cáncer, él contrata a unos sicarios y al final le dicen que no tiene cáncer y además se enamora y entonces se pasa toda la novela huyendo de ellos, ¿no? Entonces, de algún modo las conversaciones me recordaban a Jardiel Poncela, ¿no? Es que es verdad porque tú eres muy irónica, tú al final te ríes un poco de todos los personajes. Es que en realidad yo no tenía intención de escribir una novela negra, sino de burlarme de la novela negra. O sea, yo creo que la posición de mía como escritora es de burla hacia el género. Después se me fue pasando un poco, ¿no? Y ahora volví otra vez. Es intermitente, a lo largo de mis libros ha sido intermitente, pero me parece que en este es la mayor burla. O sea, me parece que de alguna manera ni siquiera es una novela negra, sino que es una parodia de una novela negra. Los diálogos están escritos, además, de una manera casi como teatro. Hay que estar un poco atento porque hay que saber qué personaje es el que habla. No hay incisos del narrador porque ni siquiera hay narrador. Y sí, son delirantes, porque vuelvo a lo del principio. Yo al público quería hablarle de cosas serias, pero quería hablarlo de manera entretenida. Y esa es una palabra sobre la que me interesa detenerme, entretenimiento, porque es una palabra que está devaluada, no sé, al menos en mi país, en el mundo artístico de mi país, es una palabra peligrosa. Un escritor serio no puede decir que quiere entretener a su público. Y yo insisto con eso de que quiero volver a rescatar el entretenimiento. No digo que yo lo vaya a hacer, no me creo tan importante, pero lo que quiero decir es que rescatemos la palabra entretenimiento. Bueno, te voy a decir que no en tu país, pero al ladito, Borges decía que a los académicos no les interesaba el género negro porque no era lo suficientemente aburrido. ¿Verdad? Con lo cual realmente creo que el género negro en sí mismo tiene algo de entretenimiento, aunque sea a través del horror o del terror o del pavor o de lo que quieras, ¿no? Pero es cierto que esto es una parodia y que te obliga también a reflexionar sobre muchos asuntos, como las propias novelas negras, no paródicas, sino las canónicas, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la idea que tenemos todos los escritores, es como nuestra máxima ambición. Siempre queremos dejar semillas de reflexión sobre distintos temas que nos ocupan y que nos preocupan. Después que lo logremos es otra cosa, pero siempre, ¿no? Seguramente también te pasa, queremos sembrar un poco. Yo, como les decía, quería hablar del cuerpo de las mujeres, quería hablar del mito de la belleza, quería hablar de la imposición social que hay con respecto a nosotras, pero también quería hablar de otras cosas. Quería hablar de la violencia creciente que hay en mi país, quería hablar de la impunidad también que hay de alguna manera. Es decir, quería transmitir, no digo que quería retratar la realidad social porque sería demasiado pretencioso de mi parte, pero quería sí transmitir algo de eso. No sé si lo logré. Incluso querías de alguna manera que estuviéramos atentos alrededor porque los engaños pueden venir de bien cerquita, ¿no? Que eso es otra de las cosas. Como no te fíes de tu novela, sacas esa conclusión de no te fíes de nadie, porque al ladito puede estar todo lo que tú pensabas en una vida plana, con mucha insatisfacción. Resulta que todo ese misterio que tú estás buscando, esa chispa, puede estar alrededor y tú no te estás dando cuenta de nada. Sí, yo no sé si te refieres a eso, pero además es lo que yo les decía. Cuando empiezan a leer y cuando empiezan a conocer al personaje de Úrsula, se hacen una idea que después a lo largo del libro resulta no ser tan cierta. Ella es una mujer, como les decía, de vida monótona, pero también trabaja de claque. ¿Saben lo que es claque? Son los que aplauden y trabajan en un reality show. Es un trabajo también bastante raro.
pero de alguna manera en ese momento yo había llegado de Miami y había visto por primera vez en mi vida uno de esos reality show en que las parejas se pelean y los separan y hay una mujer que es jueza y que golpea un martillo. ¿Saben de lo que les estoy hablando o acá eso no existe? Sí, sí, existe, bueno, y además también nos llegan los de allí. O sea. y me había causado un impacto tan horroroso que dije, yo tengo que poner eso en algún texto. Y bueno, y también Úrsula entonces es Claque en un reality show. Y luego la otra historia que a mí me fascina la relación entre hermanas. Siempre me fascina la relación entre hermanas porque creo que hay una cierta dependencia y al mismo tiempo puede haber ese punto de fricción, de envidia y de inseguridad con respecto a las propias hermanas. Y aquí tienes dos hermanas que son distintas, pero sin embargo tienen ese hilo conductor, tienen muchas cosas entre sí, ¿no? Sí, yo tengo solamente un hermano varón, así que para mí fue un poco complicado eso de construir una relación entre dos mujeres, pero seguramente por ese mismo hecho, porque no tengo una hermana, fue que me gustó ahondar o tratar, mejor dicho, de profundizar en esa relación entre dos mujeres que tienen un vínculo tan cercano. Yo además desde chica miro y observo con mucha curiosidad esa relación entre las hermanas y traté de armarla con algo siempre de rencor que siempre hay entre las familias, con algo de envidia, pero también con mucha ternura y también con amor. Es decir, me pareció que la relación entre las hermanas no iba a ser ni blanca ni negra, iba a transitar por el lado de los grises, porque, bueno, así son las relaciones familiares, ¿no? Y nos contabas al principio que empezaste a escribir muy tarde. Y a mí, yo tengo mucho interés en saber por qué, porque tú no solo tienes mano de escritora, sino que tienes alma de escritora. Entonces, no entiendo por qué tardaste tanto tiempo, si es que no te lo permitía tu vida, si es que tenías aletargada a la escritora. ¿Qué pasó para que tú tardases tanto en ofrecernos tu literatura? Yo tampoco sé por qué tardé tanto. Lo que sí sé es que yo sabía, siempre supe que iba a ser escritora, pero me iba poniendo... Yo soy una escritora perezosa, es decir, tardo mucho en escribir, me cuesta, no soy trabajadora, es decir, soy lo peor que puede haber como escritora en el sentido de que no soy esa esforzada que está 14 horas por día, no. Entonces, bueno, un día dije, se acabaron las excusas, hoy empiezo a escribir. Y empecé a escribir, no me pregunten cómo, pero empecé a escribir. La cuestión es que yo, como les decía, publico mi primera novela cuando ya tengo más de 50 años. Y siempre lo cuento porque también me parece una cosa bonita saber que cuando uno está al final de su vida laboral, mírenme, yo fui notaria 32 años. Imagínense lo que fue mi vida, es decir, ¿se imaginan cómo cambió mi vida? Además trabajo en elecciones, pero bueno, esa es otra historia. Pero quiero decir, yo tuve que dar un salto desde ser notaria a ser escritora. Por eso también me siento una impostora, porque de alguna manera cambié mi vida y no sé muy bien ni cómo. La cuestión es que, como les decía, un día dije, bueno, se acabó, hoy voy a escribir. Me puse y escribí en 9 meses mi primera novela, que se llama La muerte tendrá tus ojos. Fue un fracaso absoluto. Me leyeron 200 personas, pero bueno, después hicieron otras ediciones y después me fue bien. Pero a mí no me importó que fuera un fracaso, porque yo no quería ser una escritora famosa ni nada. Yo realmente lo que quería era escribir. Yo quería hacer otra cosa, quería deshacerme de mi profesión y empezar a hacer otra cosa. Y les decía que esto siempre lo cuento, porque me parece muy bueno que todos sepan que después que uno se jubila y que deja su profesión, puede tener otra vida, como me pasó a mí. Es decir, hay otras, en plural, con otras vidas esperándonos. Y bueno, y yo esperé, pero finalmente cambié de vida.
Y tengo no sé si tú eres una devota de la novela negra o en realidad no tanto. Me gustaría saber si tú eres una lectora de novela negra en general. Cuando era chica, cuando era una niña, me gustaba, nos gustaba a todos, me gustaba jugar en la calle, sobre todo en verano, cuando no tenía clase me gustaba jugar en la calle. A la hora de la siesta, como mis padres también estaban de vacaciones, me obligaban a entrar y ahí yo me iba a una habitación que había al fondo del jardín de mi casa, donde mis padres guardaban los libros que consideraban que no debían estar en la biblioteca principal de la casa. Es decir, los libros de desecho. Y fíjense que ahí estaban, por ejemplo, la colección de novela negra que hicieron Borges y Bioy Casares. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, pero ese es quiero decir que yo soy una devota de Borges y además tuve la suerte de conocer a Bioy Casares, pero Isidro Parodi y sus novelas son simpáticas, pero tampoco son buenísimas, ¿no? ¿O tú crees que sí? Esta es una colección argentina que eran libros muy baratos, eran libros que se consideraban de literatura para leer en el bus, no sé, era una cosa muy barata que mis padres supongo que leían y lo tiraban en ese lugar en el fondo. Entonces yo me iba a ese lugar en el fondo y ¿qué leía? La bestia debe morir, cosas así. Entonces, me gusta la novela negra, es lo que más leo, no es lo que más leo, pero me encanta. Y además fue con lo que empecé a leer. Y capaz que fue por eso que escribí una novela negra, porque volví a mis orígenes. Pero escribiste una novela negra y que, pues, dándole la vuelta a la novela negra, riéndote un poco de la propia novela negra, de la seriedad de la novela negra, ¿no? De la solemnidad de la novela negra. Tengo la sensación de que hiciste una novela para decirle, no tanta solemnidad que voy a contar todo lo que quiero contar, pero con mucho más sentido del humor y de una manera más divertida, ¿no? ¿Sabes que también pienso que si quisiera escribir sin sentido del humor no podría? Es como una especie, no es un mérito mío, es una cuestión familiar que desarrollamos en mi casa, que han heredado mis hijos además, por suerte, y que tiene que ver con priorizar el humor frente a todas las situaciones, incluso situaciones en que el humor, y además eso lo van a ver, el humor se transforma en muy negro. Yo siempre recuerdo a mi padre pasando por delante de una persona se había tirado de un balcón y mi padre me dice, están tirando viejas por la ventana, porque era de esas personas que tenía un desarrolladísimo sentido del humor negro. Entonces un señor se para delante de él y le dice, pero era mi suegra. Una situación completamente ridícula. Y mi padre le contestó otro disparate que no voy a seguir con la conversación. Pero bueno, en la familia yo he heredado ese sentido del humor. Mis hijos han heredado también el sentido del humor y bueno, me parece que que tiene mucho que ver con mi literatura. Desde luego que sí. De todos modos, Evelyn Waugh solía decir que cuando uno quiere hablar de cosas serias tiene que tirar del sentido del humor, ¿no? Con lo cual, al final, hay muchas cosas serias en esta novela que es muy divertida, muy ocurrente, muy ingeniosa y que a mí también me ha hecho reflexionar sobre muchos asuntos. Así que lo tenemos todo. Esa era la idea. Esa era la idea, desde luego, lo tenemos todo. Reír y reflexionar. Reír y reflexionar. Pues hasta aquí nuestra conversación, querida Mercedes Rosende. Este libro que podéis comprar ahora si os apetece, La mujer equivocada, no va a ser, desde luego, el último que yo lea de esta escritora a la que ya admiro y la que espero que forme ya parte de mi vida y de mis amistades. Muchísimas gracias, Mercedes. No, gracias a ti, muchísimas gracias por este lindo momento, porque es bueno también tener lindos momentos con el público y con la persona entrevistadora. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel.
Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.